Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a continuar trabajando las oraciones condicionales, en este caso el tercer condicional. Pero antes de comenzar con este condicional, vamos a recordar lo que tratamos en el vídeo anterior. En el anterior vídeo consideramos la segunda condicional. And we said that the second conditional is used in order to express hypotheses. Es decir, utilizamos la segunda condicional para expresar hipótesis. La estructura de la segunda condicional es la siguiente. If o unless, que recordad que significan sí o si no, podríamos utilizar también cualquier otro nexo condicional, más el sujeto 1, más past simple, coma, recordad que ponemos la coma cuando el nexo condicional va al principio de la oración, sujeto 2, y por último, would, wouldn't, y el verbo base que forman el condicional simple, the simple conditional. So, for example, we would have, if John studied harder, he would pass. Si John estudiase más, aprobaría. We can also use this structure the other way round, that is, subject to plus simple conditional plus if or unless plus subject 1 and past simple. So, for example, John would pass if he studied harder. John aprobaría si estudiase más. Si no has visto el vídeo en el que se tratan todos estos aspectos, te aconsejo que lo hagas y que veas también el resto de vídeos sobre condicionales para completar la información. Dejo el enlace abajo en la descripción. Bien, now we are going to move on to deal with the third conditional, 3.4, third conditional. The third conditional is used in order to express impossibility. Es decir, el tercer condicional se emplea para expresar imposibilidad. Por tanto, hace referencia a algo que no se puede modificar porque la condición para que pudiera cambiar quedó en el pasado. La estructura del tercer condicional es la siguiente. Tenemos if o unless, que como ya sabéis significan sí o si no. Podríamos utilizar, como ya he dicho anteriormente, cualquier otro nexo condicional, más el sujeto 1, más el past perfect, que recordad que se forma utilizando had más el verbo principal, bien en ed si es regular, o bien en tercera columna, formando el participio del verbo, más coma, en este caso tenemos que usarla, sujeto 2, y más would, wouldn't have, y el verbo en ed o en tercera columna para formar su participio. En este punto me quiero detener. Esta estructura, would have o wouldn't have más el verbo en participio, forman el condicional compuesto, which in English is the perfect conditional. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el perfect conditional se forma con would o wouldn't, ¿de acuerdo? Seguido del verbo en forma base, del verbo have en este caso, es decir, would, wouldn't have, nunca vamos a poner has, ¿ok? Porque recordad que los modales siempre van seguidos del verbo en forma base, por tanto no importa el sujeto, siempre vamos a tener have, repito o insisto, would, wouldn't have, y el verbo principal en ed o tercera columna, ¿de acuerdo? So, we are going to see now an example. Here it is. If Mary had studied, she would have passed. Si Mary hubiese estudiado, habría aprobado. En este caso, como podéis ver, la oración expresa una imposibilidad, porque si Mary hubiese estudiado más en su momento, habría aprobado, pero ya no puede aprobar, porque ya hizo el examen. Por eso, el hecho de aprobar es ahora una imposibilidad, el hecho de aprobar ese examen en concreto. Bien, vamos a ver que la estructura cumple, o este ejemplo cumple con la estructura anterior. So, we've got if, ¿de acuerdo? Mary, que sería el sujeto 1, más el past perfect, right? Had o hadn't, evidentemente también si fuese una negativa, seguido del participio del verbo, ed o tercera columna, según si es regular o irregular, coma, y después tenemos el sujeto 2 y la estructura would have passed, que es un perfect conditional, habría aprobado, ¿de acuerdo? Would have, habría, y passed, aprobado, right? And also we can use this structure the other way round, es decir, podemos modificar las proposiciones, podemos invertirlas de orden para utilizar esta estructura al revés. Es decir,
sujeto 2, subject 2, plus perfect conditional, would and have más el verbo nd, tercera columna, plus if or unless, plus subject 1, and plus past perfect. So, we are going to see here an example. Mary would have passed if she had studied. Mary habría aprobado si hubiera estudiado. Y como podéis ver, cumple con la estructura. Mary, en este caso sujeto 2, en este caso sujeto 1 y sujeto 2 son el mismo. Lo que pasa es que en este caso pongo Mary al principio para que el referente se vea desde el principio, pero podríamos ponerlo perfectamente entre medias. Más el perfect conditional, que en este caso sería would have passed, ¿vale? Habría aprobado. Seguido de if o unless, como siempre decimos. Tenemos después el sujeto she. Y por último, had studied past perfect. ¿De acuerdo? So, this would be the structure of the third conditional. Antes de acabar, me gustaría pasar a comentar un error que cometéis frecuentemente al formar el tercer condicional. Y se suele producir con el verbo can. Vamos a verlo a partir del siguiente ejemplo. Nos dice la oración, if he bla 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 came yesterday, he bla 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 can say goodbye to her. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos decir en este caso es, si él hubiera podido o hubiera sido capaz de venir ayer, él podría haber dicho adiós a ella, le podría haber dicho adiós a ella, ¿de acuerdo? O le habría dicho adiós a ella, simplemente. Por tanto, recordemos por favor que en el caso de can, ¿de acuerdo? Que sería la forma 1 del verbo, el pasado es could, right? Yes, that's the verb to, and we've got being able to for the participle form, es decir, para la tercera columna, right? Por tanto, cuando utilizamos el tercer condicional, debemos tener en cuenta la tercera columna, ¿sí? Porque tendríamos, si él hubiera podido, hubiera sido capaz de venir ayer, por tanto sería past perfect, y entonces tenemos had, seguido del verbo en tercera columna o nd, en este caso can, la tercera columna es being able to, so we would put being able to come, ¿de acuerdo? So, if he had been able to come yesterday, si él hubiera sido capaz o hubiera podido venir ayer, él habría podido o podría haberle dicho adiós a ella. Entonces, en este caso, pondríamos un condicional compuesto, un perfect conditional, que sería, como hemos dicho anteriormente, would have, nunca would have, recordad eso, ¿de acuerdo? Would have, que sería habría, seguido del verbo nd, si es regular o en tercera columna. En este caso se trata de can, ¿de acuerdo? Por tanto, utilizamos being able to y pondríamos he would have been able to say goodbye to her. Es decir, nos quedaría la oración del siguiente modo. If he had been able to come yesterday, he would have been able to say goodbye to her. Si él hubiera podido, hubiera sido capaz de venir ayer, él le habría podido decir ayer adiós a ella. ¿De acuerdo? En el caso de la segunda parte de la oración tenemos otra opción, puesto que could es tanto la segunda columna del verbo can como su condicional, es decir, would más can también es could, right? So we could have said as well, he could, right? Que sería would más can have said goodbye to her. En este caso, evidentemente, no podemos ponerlo en esta frase porque tenemos say aquí, ¿vale? Pero si no lo tuviésemos, sí podríamos utilizar la estructura de abajo, que significa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, utilizad la que os guste más o la que os pida el ejercicio, en función de lo que corresponda, ¿de acuerdo? Right, so that's the end of the video. Thank you very much for listening, and as you know, we'll see you in the next video. Goodbye!